importantes para la iglesia y queremos culminar con eso. Entonces, vamos a hablar del día de hoy, ¿quién soy yo en Cristo? Así que busquen en su Biblia Juan capítulo 1, versículo 12. Y cuando lo tengan, se ponen en pie. Amén. Solo vamos a leer el versículo 12. Y lo leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nuevamente, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Vamos a tratar de hablar un poco acerca de este tema y de este versículo. Amén. ¿Quién soy yo en Cristo? Ese es el tema que se va a desarrollar el día de hoy. Nosotros cuando decimos ¿quién soy yo?, nos podemos pensar en ciertas cualidades, quizás en ciertas cosas que distinguen a la persona, y eso va en relación a la identidad. Por ejemplo, nosotros nos podemos identificar como salvadoreños porque vivimos en el país del Salvador. Son datos personales, por ejemplo, nuestro nombre, nuestra fecha de nacimiento, nuestra nacionalidad, nuestras huellas digitales nos identifican que nosotros somos nosotros. Entonces, valga la redundancia, pero entonces esos datos personales nos identifican como persona. También hay rasgos que nos identifican. Algunos tienen ojos chinos, otros tienen el cabello rizado, otros tienen el cabello largo, otros tienen el cabello café, negro, incluso gris, dice la hermana. Ya le da, ¿verdad? Entonces, ya hay rasgos que nos identifican. Algunos son altos, otros tienen quizás el color de piel diferente. Incluso la voz nos identifica como quiénes somos nosotros. Esos son rasgos físicos. También tenemos los rasgos que nos identifican con valores. Por ejemplo, esa persona es creyente, dice, es cristiano, dice, porque se le nota, dice, los valores que tiene. No se junta con cierta persona, no hace ciertas cosas, se identifica. También se identifica con su condición moral. Por ejemplo, esa persona, decimos nosotros, es honrada, dice. Esa persona es honesta, nunca se ha metido en ninguna pelea desde que yo lo conozco, dice. Son rasgos que sus valores morales lo identifican, pero qué feo es que digan, esa persona solo peleando pasa, dice. No se lleva con ningún vecino, dice así. Son rasgos que nos identifican, incluso para mal, pero nos identifican. Entonces, resumiendo, podemos decir que somos lo que nos identifica, las cualidades, los datos personales, los valores, etc. Sin embargo, en Cristo también nosotros tenemos la posibilidad de identificarnos como hijos de Dios. Nosotros hemos leído aquí en Juan capítulo 1, versículo 12, y dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso, hijo de Dios, es nuestra identidad que nos faculta de ser hijos de Dios. Entonces, esa palabra, incluso hay varias palabras en ese versículo importantes. Por ejemplo, recibieron, a los que creen, les dio potestad y ser hechos hijos de Dios. Incluso en ese versículo hay palabras bien importantes que si se estudian un poco más a profundidad, se extiende más a lo que la palabra de Dios quiere darnos. Sin embargo, solo me he fijado en una palabra que dice potestad, dice así. Potestad dice que se define como una postulación de poder. Por ejemplo, la gente que tiene poder tiene potestad de hacer lo que quiere. Por ejemplo, el empresario puede hacer lo que quiera con la empresa. Si la quiere destruir, la destruye. Y si la quiere despedir a alguien, tiene la facultad de despedir a quien sea. Entonces, eso es el poder que se relaciona con la potestad. También, potestad significa que tiene el derecho
el derecho de hacer lo que él considere correcto o incorrecto incluso. Entonces él tiene la potestad de hacerlo. Por ejemplo, los gobernantes de esta tierra tienen la potestad de hacer leyes a favor y en contra del Evangelio. Entonces tienen la potestad, tienen el derecho. También hay una palabra que no mucho la oímos que se llama jurisprudencia, correcto, gracias. Esa palabra significa que usted tiene potestad en cierta zona. Por ejemplo, los jueces de Estados Unidos, por ejemplo, tienen cierto nivel unos con otros para desarrollar los juicios en ciertos estados, en ciertos condados. Incluso algunos tienen la potestad de hacerlo en todo el país, que ya son la Corte Suprema de Justicia que tienen ellos. Entonces tienen potestad aún mayor a la de los otros jueces. Entonces esa palabra deriva de la potestad. También potestad significa tener libertad de hacer las cosas, como le digo, por el poder que tiene. Sin embargo, metiéndonos un poco más en eso, la potestad en el ámbito cristiano se refiere, o esta palabra se refiere en este versículo, a la capacidad que nosotros tenemos de ejecutar algo. Dios nos da su salvación a nuestra vida, porque como hemos leído, dice, más a todos los que le recibieron. Ahí enfatiza quiénes son ese grupo de personas, que son las personas que han aceptado a Jesucristo en su corazón. Dice, a los que creen en su nombre, porque como dice la palabra de Dios, que si nosotros nos vamos a acercar a Cristo, primeramente hay que creer que Él existe. Eso dice la palabra de Dios. Tenemos que creer que cuando oramos, cuando cantamos, cuando alabamos a Dios, creemos que Dios oye nuestra oración, Dios oye nuestro cántico, porque sabemos que Él existe. Entonces, si alguien ha venido solo a cantar por cantar, pues está equivocado. Nosotros debemos hacerlo conscientemente. La oración, la alabanza, la predicación, el desarrollo de los privilegios, todo eso debemos hacerlo consciente de lo que nosotros venimos en este día. Porque si no, simplemente estamos perdiendo el tiempo. Si no venimos con la intención ni el conocimiento de que venimos a alabar a Dios, estamos solo sentados y vamos a pasar el rato. Sin embargo, nosotros como cristianos debemos tener conciencia de lo que estamos haciendo. Por eso dice de que la potestad que nos da Dios al aceptarlo es la capacidad. Dios cree en nosotros que tenemos la capacidad para ser hijos suyos. Dios cree en nosotros que también tenemos la competencia necesaria para ser llamados, para que Dios otorgue en nuestra vida el título de ser hijos de Dios, para saber que nosotros vamos a diferenciarnos de las tinieblas. Nosotros somos la luz, dice la palabra de Dios. También la potestad se deriva de la influencia delegada. Dios delega en nosotros no solamente el título, sino también responsabilidades que nosotros como cristianos debemos hacer. Y eso significa que nosotros somos embajadores. Y ser un embajador en Cristo es ser un representante en esta tierra. Nosotros debemos reflejar las acciones morales de Jesucristo, las ideas, las ideologías. Nosotros debemos reflejarlo eso en el trabajo, en la casa, en el estudio, donde nadie nos ve. En todo momento nosotros debemos ser ese embajador, esa embajadora que representa a Jesucristo en nuestra vida, en el uso diario. Entonces, la mayoría de veces que se predica acerca de la identidad, de quiénes somos, muchas veces se eligen ciertas cualidades. Por ejemplo, ser hijo de Dios significa que vamos a estar en victoria, dicen muchos lo adjudican a tener el poder y la potestad, muchos lo adjudican a diferentes títulos que le da ser hijo de Dios. Sin embargo, yo he puesto lo contrario, por así decirlo. Dios sabe que nosotros somos hijos de Dios, pero muchas veces nosotros no sabemos que somos hijos de Dios, o no lo representamos, no lo decimos, no lo decimos con nuestras acciones que somos hijos de Dios. Entonces yo decía,
Si nosotros somos hijos de Dios, y los títulos hay muchos en la Biblia que se pueden adjudicar a la vida de los hijos de Dios, ¿cuáles son los peligros? Decía, ¿cuáles son los peligros de no saber que nosotros somos hijos de Dios? ¿Por qué algunos cristianos quizás no se identifican? Están en la iglesia, permanecen en la iglesia, pero no se ve reflejada la vida de ellos, que Cristo está en su vida. Entonces, algunos de esos problemas que afectan a la vida del cristiano, primero es la inseguridad espiritual. Muchas veces eso significa, traduciendo esas palabras de inseguridad espiritual, significa dudar de su amor. Nosotros muchas veces, con esa inseguridad que tenemos, dudamos que Dios nos ame, porque muchas veces he oído a hermanos que dicen: ¿y por qué me pasa esto? ¿Y qué estoy pagando? Nosotros estamos dudando de la credibilidad que Dios nos da a nuestra vida como hijos suyos. Nosotros somos sellados, dice la palabra de Dios, al aceptar a Jesucristo en nuestro corazón, y dice de que Él está pendiente de nosotros todos los días. Sin embargo, esa inseguridad espiritual llega a nuestra vida. Dudamos si Dios está con nosotros, dudamos muchas veces en nuestra humanidad si Dios aún nos ama por la condición que estamos pasando. Eso me recuerda a la vida de Job, que él pasó por una inseguridad espiritual en su vida. Sin embargo, él no dudó en su vida, en su corazón, creyendo que Dios, aún después de todo lo que le había pasado, Él era justo y era fiel, decía, a su vida. Desnudo, dice la palabra de Dios, que había nacido, y desnudo iba a volver a Él. O sea, Él nunca se quejó. En el libro de Job nosotros podemos ver que Él nunca se quejó de la potestad que Dios había dado en su vida, de lo que estaba pasando por su vida. Él nunca se quejó. Entonces nosotros no debemos dudar de ese amor. Si me acompañan a Romanos capítulo 5, versículo 1, dice que somos justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es como un padre cuando regaña a un niño. Nosotros podemos ver que el niño en ese momento, o en esa hora, en ese tiempo que el padre lo ha regañado o lo ha castigado de cierta manera, podemos ver que el niño está más quieto, que agacha más la cabeza cuando es la persona que lo ha regañado. Digamos, ha regañado a un niño y ya lo ha castigado de cierta manera, ya sea le ha dado con el cinturón, o lo ha sentado, o lo ha apartado, o lo ha regañado de alguna manera. Entonces el niño en ese tiempo, el niño está bien mansito, porque lo han regañado. No hay esa conexión entre hijo y padre. Pero mientras el padre está bien con el niño puede subirse en los sillones, salta, grita, se ríe, juega todo, y el papá tranquilo porque sabe que está bien en conexión con el hijo. La vida espiritual es así. Muchas veces nos sentimos regañados por Dios y nosotros estamos así opacados, teniendo todos los beneficios que tiene un hijo en su casa, en la casa del padre. Sin embargo, muchas veces esa conexión se pierde a causa de esa inseguridad espiritual. Creemos que Dios nos va a castigar porque nosotros no somos dignos. Decimos, muchas veces cometemos ese error al pararnos aquí, decimos que no somos dignos de estar aquí. Mi hermano, la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 1, del capítulo 5, versículo 1, dice: justificados pues por la fe, dice, tenemos paz para con Dios, dice, estamos bien. Eso es lo que quiere decir la palabra de Dios. Dios está bien con nosotros, que nosotros le sirvamos. Nosotros debemos de dejar de decir eso de nosotros no somos dignos, porque por la sangre bendita de Jesucristo nosotros fuimos justificados. O sea, nosotros tenemos el acceso completo a esa gracia inmensurable que tiene para con nosotros. Entonces debemos reaccionar de quién somos nosotros. Como les repito, estamos viendo algunas cualidades por las cuales, o algunos pensamientos por los cuales nosotros no creemos que somos hijos de Dios en nuestra mente, y muchas veces esa inseguridad espiritual nos ataca, creyendo que no tenemos las credenciales para decir que somos hijos de Dios. También otra cosa que ataca al cristiano es la falta del propósito. Alguien que no tiene una identidad con Cristo tiene una falta de propósito en la iglesia. No sabe quién es, ni sabe a dónde va. Qué feo es
ser esa persona en la cual no tiene ni aspiraciones ni proyectos, sino simplemente en la vida cristiana viene, se va, todos los días puede venir, todos los días se va lo mismo. Entonces uno tiene que aspirar a ser un poco mejor incluso que ayer, y eso se refiere en cuanto a los privilegios, en cuanto a la predicación. Uno debe siempre estarse preparando, no decir, por ejemplo, no quedarse estático, porque el agua estancada llegue al final de cuentas. El río tiene que fluir para que siempre esa agua siempre sea renovada en nuestro espíritu, en nuestra vida cristiana. Esa falta de propósito no entiende quiénes somos. De Efesios capítulo 2 versículo 10, si gustan me acompañan más adelantito de Romanos. Efesios capítulo 2 versículo 10 dice: porque somos hechura suya, somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, Dios tiene un propósito para nuestra vida en esta tierra. Entonces nosotros debemos procurar que ese propósito se cumpla en nuestra vida constantemente. Nosotros no solo venimos de paso simplemente, sino que venimos a transformar quizás la colonia, quizás venimos a transformar la familia donde nosotros habitamos. Nosotros podemos ser un medio para cambiar el diagnóstico quizás que el enemigo o la acechanza del enemigo quiera hacer contra esa familia. Quizás nosotros somos un medio de esas personas que se sienten solas, ahí donde las iglesias no pueden llegar. Las personas que se congregan en la iglesia pueden llegar a esas personas que necesitan. Muchas veces el vecino, la vecina se puede acercar con aflicción, con dolor, con amargura, con deseo de contarle a alguien sus problemas en su humanidad. Sin embargo, ahí es donde usted debe actuar como hijo de Dios y presentarle la palabra. La palabra de Dios dice de que en Él podemos estar seguros. La palabra de Dios nos dice que en Él estamos seguros, en Él nos puede ayudar, Él nos puede satisfacer a las necesidades que el ser humano tiene. Entonces, nosotros somos ese medio por el cual podemos conectar a otras personas para que conozcan a Jesucristo. Entonces, también otra cosa que ataca a los cristianos es la identidad basada en el mundo. Nosotros podemos ver eso mayormente en los jóvenes, que las modas son los que mueven a la multitud de jóvenes. Pasa una moda, la mayoría de jóvenes quieren realizarla, quieren ser exitosos, quieren ser famosos como los cantantes, los artistas, etc. Entonces esa moda del mundo, nosotros muchas veces queremos que esa validación en este mundo sean o las redes sociales, el dinero o las apariencias. Sin embargo, muchas veces de esos hombres y mujeres famosos y ricos son vacíos completamente, han muerto en drogas porque no han llenado su soledad con el dinero, ni con la fama, ni con las redes sociales. Nada de este mundo los ha satisfacido y han decidido quitarse la vida. Entonces, Romanos capítulo 12, versículo 2, en una parte dice: no conforméis a este siglo. Dios nos hace el llamado que nosotros no debemos conformarnos a las modas. Está bien tener dinero, está bien ser prosperado, bendecido, pero también ayudemos a otros, también seamos un medio, un canal de bendición para esas personas. Dios nos ha puesto a donde nos ha puesto en este día, en este momento, ya sea en la empresa, en el trabajo, en el estudio, en la categoría donde estemos nosotros. Dios nos ha puesto por algo y nosotros podemos ser el cambio, como le digo, para esa familia, para ese ministerio, para apoyar a otros, pudiéndolo hacer, y muchas veces no lo hacemos. Sabemos de las necesidades que están pasando, no solamente con los hermanos, sino algún vecino, alguien, y nosotros podemos hacer el cambio en su vida, transformar completamente la ayuda necesaria, y van a decir: en realidad Dios está con nosotros y Dios nos va a ayudar y nos va a fortalecer. Y de alguna manera, quién sabe si Dios se presente en la vida de esa persona y puedan venir a los pies de Cristo a causa de nosotros. Otra cosa que ataca
al cristiano es ser vulnerable ante la falsa doctrina. Muchas veces alguien que no tiene la identidad de Cristo, alguien que no se identifica con Cristo, tiene la facilidad de caer en falsa doctrina. Muchas veces podemos ver a personas que están en una iglesia, luego en otro, luego al final terminan en otra doctrina, en diferentes sectas, creyendo diferentes cosas y manipulado incluso por los videos de TikTok, de Facebook, donde solo muchas veces está errada la palabra, solamente salga lo conveniente, ¿verdad? Lo llamativo para la persona. Entonces nosotros, alguien que no se identifica con Cristo, ni sabe de la doctrina, ni sabe qué significa tal cosa en la palabra de Dios, es fácil, es una persona muy fluctuante. Dice Efesios capítulo 4 versículo 14, para que ya no seáis niños fluctuantes, dice la palabra de Dios. Son versículos muy conocidos. Dios nos quiere dar comida sólida muchas veces en la palabra, en la oración, en la exhortación por algún hermano. Sin embargo, nosotros no la podemos tolerar porque aún estamos dando esos pininos de evangélico, y muchas veces tenemos muchos años en el evangelio, pero no nos gusta la palabra como debe de ser muchas veces. Entonces nosotros debemos procurar identificarnos con Cristo, procurar buscar de la palabra de Dios, no solamente como dice mi hermano o varios hermanos, no solo se quede con solo oír lo que uno dice que delante, sino que investigue, busque, para que usted también esté firme en la roca, no solo se deje guiar por cualquier predicador que se alza, porque como sabemos, muchas sectas, muchas personas pueden declarar que Él es el Cristo, dice, sin embargo puede ser falso profeta, falsa doctrina que muchas veces las queremos traer a la iglesia y cosas que no es así, hermano. Entonces también otra cosa que ataca a los cristianos para desviarnos de la identidad en Cristo es una vida cristiana sin poder. Alguien que no se identifica con Cristo no tiene poder ni autoridad. No puede decir que cuando estén pasando crisis no puede presentar la palabra de Dios a esas personas que necesitan una palabra de Dios. El mundo o las personas en general que no conocen a Cristo, que no pertenecen a una iglesia, tienen sed y necesidad de Dios. Nosotros simplemente debemos presentarle la palabra de Dios, pero alguien que no se identifica no sabe ni cómo explicarle, no sabe ni cómo decirle, no sabe cómo tratar a esa persona, porque no tenemos palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, para poder expresarla a las personas. Yo muchas veces me he quedado asombrado las veces que a mi hermano Danilo, incluso en las veces que hemos andado juntos, los hermanos les preguntan: mire hermano, ¿y esto qué significa? Mire, yo tengo este problema, ¿cómo lo resolvemos? Y el hermano siempre puede presentar la palabra de Dios para que esa persona pueda tomar un buen consejo. Y cada uno de nosotros debemos tener ese poder, esa autoridad. Sabemos que si alguien está enfermo en la familia, ser cabeza y decir: bueno, vamos a orar primeramente, porque yo sé que el Dios que yo oro, ese puede responder a la súplica de cada uno de nosotros. Entonces nosotros debemos tomar esa iniciativa. Quizás no está el pastor, los diáconos, no está el ministro o el presidente de la misión, pero nosotros somos hijos de Dios. Nosotros tenemos la misma capacidad que cada uno de esos ministros que Dios utiliza. Sin embargo, muchas veces, como no tenemos esa identidad, no nos podemos reconocer, tenemos ese miedo de: a mí no me oye, mejor llamen al hermano, dice. Pero la misma capacidad que tiene el hermano pastor es la misma que Dios ha presentado para cada uno de los que estamos en esta iglesia, mis hermanos. El mismo poder ha sido dado para todos aquellos que le creen, dice su palabra. También, lastimosamente, que al perder la identidad en Cristo, también perdemos el testimonio. Y eso es algo muy duro, porque las personas no olvidan ese testimonio que nosotros alguna vez hicimos, o algo malo que hagamos, incluso en la familia, se recuerda, y pasan los años y se recuerda la esposa o el esposo, se recuerdan de lo sucedido hace años, de cosas sencillas que quizás uno hasta la olvida, ¿verdad? Entonces, aún mayormente nosotros presentándonos como cristianos debemos tener
tenemos que guardar el testimonio de nuestra vida, porque dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 5, versículo 14, dice que nosotros somos la luz del mundo, nosotros somos, como le digo, los embajadores, los representantes de esta tierra. Nosotros debemos representar a Cristo con nuestras acciones, a donde nosotros estemos. Todas las personas se fijan en nosotros, aunque muchas veces digamos, no se fija nadie, las personas se fijan en nosotros. Una vez, fíjense que lo comento así, ¿verdad? La persona que trae el gas aquí para la colonia, creo que la mayoría lo conoce. Bueno, se acercó a nosotros, habló y todo, ¿verdad? A entregar el gas. Y él prestó atención y me dijo, mire, me dice, sí, ¿verdad que no hicieron clase dominical? Me dice. Yo a esa persona nunca le he hablado, fue la primera vez que le hablé así, porque siempre otra persona le recoge el gas, ¿verdad? Entonces, sí, le digo, no hubo clase. Sí, es que yo no lo vi pasar, me dice. Y yo ni paso por allá, ¿verdad? Entonces yo paso por acá, entonces yo ni lo vi pasar. Bueno, le digo, sí, no hubo, le digo yo. Sí, platicamos y se fue, ¿verdad? Entonces yo después, comentándole a mi mamá, le digo, mire, le digo yo, el que nunca lo conocí, nunca le he hablado, le digo, hasta hoy, le digo, ¿sabes que vengo a escuela dominical a dar clase? Le digo, ¿sabes que no he pasado? Porque no, dice que no he pasado, pero yo ni paso por allá, le digo yo, a dar escuela dominical. Entonces, las personas comunes y así, que no conocen de Dios, se fijan en esos detalles, se fijan en nosotros, y esas son cosas mínimas, pero puede ser que en otras cosas donde nosotros andemos, donde creamos que nadie nos ve, ahí hay alguien que siempre nos ve, siempre nos conoce de una o de otra manera, siempre hay alguien, hay un ojo, yo lo vi en tal lugar, sí, le digo, pero como uno es cristiano, ¿verdad? Uno tiene la identidad en Cristo, sabe que está haciendo lo bueno en todo lugar, en todo momento, en oculto o sin oculto. Nosotros hacemos la voluntad de Dios, nosotros debemos buscar agradar a Dios. Entonces, esos son los problemas que muchas veces atacan al cristiano para perder nuestra identidad. Nosotros debemos tener la identidad en Él, porque teniendo la identidad en Cristo, primero tenemos seguridad, también nos da un propósito, nos da la autoridad para orar por otros, ayudar a otros espiritualmente, y sobre todo nos da la estabilidad necesaria para seguir viniendo a la iglesia, para seguir buscando de Dios, para que nosotros no desmayemos. Los problemas siempre van a estar, las enfermedades también, todo, siempre va a pasar algo en algún mes, en algún momento. Quizás ahora estamos prosperados, bendecidos, no nos pasa nada, pero en algún determinado tiempo de nuestra vida vamos a pasar, como dice el escritor, en el valle de sombra y de muerte, y ahí es donde nosotros va a ser probada nuestra fe, va a ser probado si de verdad fuimos cristianos. Nosotros, nuestra confianza está no en la riqueza material, sino en la riqueza espiritual, en bendición o en escasez. Yo sé que Iglesia Sardi y la mayoría de sus miembros siempre están presentes en pie de lucha, buscando a Dios todos los días, en escasez o en abundancia. Esa es la idea que yo quiero compartir con ustedes. No perdamos la identidad, sigamos adelante, y si hemos cometido algo en contra de algún hermano, incluso con Dios, ¿verdad? Siempre dice la palabra de Dios que tenemos acceso a Él, pero debemos reconciliarnos, buscar con Él, hacer las paces, como dice mucho, ¿verdad? Hacer eso entre padre e hijo, entre nosotros como hijos y Él como nuestro Padre. Siempre hay que buscarlo, no hay que tirarnos acá ni tirar la toalla, ¿verdad? Como dicen muchos, sino que siempre adelante, porque sabemos que pronto Él va a venir por nosotros y a levantar a su iglesia. Así que no sé si hay anuncio, mis hermanos. Hasta aquí llego el mensaje del día de hoy, y vamos a orar para que sea el Señor despidiéndonos.